obtener estas máquinas más rápidas en un mundo tan competitivo como el que actualmente estamos viviendo? ¿Qué tipos de máquinas podemos diseñar? Abarca todo tipo. Esta es una cosechadora de, de espárragos. Disculpen, chicos, el Hola. ingeniero está teniendo problemas. Ahí está, ingeniero, listo. Sí, se colgó. Parece que mi señal no está muy buena. Voy a apagar mi cámara para que se pueda ver, para que no pueda interrumpir, ¿sí? A ver, vamos a proyectar. Me quedé aquí presentándoles qué tipo de máquinas son los que se pueden fabricar o diseñar con esta metodología. Pueden ser cosechadoras de espárragos, como ya les expliqué cómo funciona, un respirador artificial, que también ya saben cómo funciona, es una máquina que estamos viendo ya actualmente, lamentablemente, por el contexto en el actual que vivimos. Una faja transportadora, que si lo han visto, existe de todo tipo de longitud, transporta cualquier tipo de material. Sin embargo, son de diferentes modelos, ¿no? Dependiendo del material que se va a transportar. Tiene un motor eléctrico que acciona una polea motriz y que jala toda esta faja que finalmente transporta el material de un punto A hacia un punto B. Y finalmente tenemos este vehículo que es accionado de manera mecánica, ¿no? La energía humana acciona mediante pedales a las ruedas y generamos movimiento. Ahora, sin más, les presento aquí un esquema resumen de la norma BDI 2221. Como se pueden dar cuenta, cosa que vamos a ir explicando paso por paso en las siguientes diapositivas, es que es una secuencia de pasos, ¿sí? Que me dan productos al final, o salidas, por cada paso, y cada uno de estos pasos pueden retroalimentarse. Es decir, si es que yo estoy en el punto 5 y me estanqué aquí, o de repente mi diseño se está yendo por las ramas o no está cumpliendo la función principal que debería cumplir mi diseño, puedo regresar al paso anterior para revisar qué cosa ha pasado, ¿no? Revisar las estructuras modulares y al final dar una solución en este paso 5 y continuar hasta tener mi diseño final. Sí, pero esto lo vamos a desarrollar mucho más adelante con más calma. ¿Por qué diseñamos? Si bien la respuesta rápida es porque tenemos que dar solución a los problemas que se nos plantean, también es cierto de que tenemos que generar ganancias debido a los diseños que realizamos. En esta gráfica podemos ver cómo es el ciclo de vida de un producto. Por ejemplo, a la empresa Ford se le ocurrió, vamos a hacer un modelo nuevo de un auto. Entonces ellos ya realizan una planificación del producto, un desarrollo del producto,
producto, temas de marketing, hacen inversión en publicidad, comerciales, etcétera, y finalmente lo lanzan al mercado. Hasta aquí, todo es una inversión, es un costo que hace una empresa para desarrollar su equipo y poder lanzarlo por fin al mercado. De este punto hacia adelante, empiezas a vender tus carros. Empiezas a vender 1, 2, 3, 10, 20, 100 carros, los exportas, empiezas a fabricar más plantas hasta que llegas a una etapa de saturación. Aquí ya tu producto empieza a entrar en declive debido a que ya la competencia hizo un carro mucho más moderno, que consume menos combustible, puede ir más rápido, de repente las dimensiones son más pequeñas y puede entrar a mi cochera, en cambio este carro no puede. Entonces, un buen gerente o un buen empresario siempre trata de innovar en sus productos, ya sea dándole nuevas funciones o creando un nuevo producto que pueda complementar con este. Y nuevamente, aumentar mis ventas. Sí, obviamente también hay gastos propios del mercado, propios de mantener el equipo en el mercado, pagar a personal, pagar a vendedores, eh, el costo de la fabricación, ¿no? Pero siempre es vital que haya una ganancia. Siempre tiene que haber una ganancia. Si no, no tendría sentido realizar diseños y venderlos. Bien, entonces pasamos al primer paso de la metodología, que viene a ser la comprensión de la solicitud. ¿Qué sucede? Que viene el cliente y me pinta una serie de cuadros, me dice, yo quiero que mi máquina haga tal cosa, que lo haga en tanto tiempo, y empieza a lanzar muchos adjetivos no técnicos, ¿no? Como cualquier persona que no conoce de máquinas. Entonces el ingeniero se queda dubitativo pensando, ¿qué quiso decir? ¿A qué se refiere con esto, con lo otro? Entonces tenemos que plantear, o mejor dicho, tenemos que aterrizar lo que el cliente nos ha dicho en cosas objetivas, cosas claras. Aquí, de aquí se desprende una lista de exigencias, es decir, es un cuadro. Aquí, como ejemplo, lo he puesto bastante simplificado, pero hay varias cositas que también se le pueden agregar, donde tenemos que colocar las características que debe tener la máquina al final de su realización. Este primer paso viene a ser el paso más importante. Si no planteamos, o mejor dicho, si no aterrizamos correctamente lo que el cliente quiere, entonces vamos a poner cualquier cosa al final de la metodología y habremos perdido todo nuestro tiempo y toda nuestra inversión en algo que no sirve. Entonces, hay que clasificar, mejor dicho, hay que determinar por características qué cosa es lo que quiso decir el cliente. Con respecto a la función principal, que viene a ser la razón de ser de la máquina. Por ejemplo, un auto. Yo quiero desplazarme de una ciudad a otra ciudad. Si no logra hacer esto, el carro no funciona. La cosechadora de espárragos, por ejemplo. Si al final no tengo espárragos, entonces la cosechadora de espárragos no sirve, ¿no? La faja transportadora me permite transportar un material de un punto A a un punto B. Si no transporta del punto A al punto B, entonces la faja transportadora no tiene razón de ser. ¿Quedó claro eso? También hay otras características que hay que revisar, más técnicas. Por ejemplo, la cinemática. ¿A qué velocidad van a funcionar los componentes de esta máquina? Dinámicos. ¿Cuáles son las fuerzas que van a ser aplicadas? ¿Cuáles son las fuerzas máximas, fuerzas mínimas que nuestro equipo tiene que aplicar a una superficie, por ejemplo? Energía. ¿Qué energía va a utilizar? ¿Energía mecánica, energía eléctrica, energía hidráulica, energía más limpia como la eólica o la energía solar? Y así, ¿no? Más adelante pongo una suerte de checklist para que puedan ver qué otras cosas más se pueden colocar en la lista de exigencias. En el caso de que se quiera desarrollar un producto para una competencia, hay que revisar las bases del concurso.
Y aquí les comento algo que yo vi en un congreso que fui a Puno en el año 2014, si mal no recuerdo. El concurso consistía en crear una máquina donde tú metes una hoja bond A4 y la máquina tenía que hacer los dobleces necesarios para que al final tu hoja de papel salga volando y llegue obviamente a la mayor distancia posible, pero sin doblar la hoja, porque eso estaba expresamente dicho en la base del concurso, no podías doblar la hoja. La máquina tenía que doblarla, darle una forma aerodinámica y lanzarlo y finalmente llegar a la mayor distancia posible. Pero ¿qué pasó con uno de los equipos? Que no tomaron en cuenta la base del concurso y lo que hicieron fue básicamente una especie de cañón, porque la hoja bond lo hicieron como una bola, lo metieron al tubo del cañón y lo lanzaron. Obviamente, su máquina lanzaba la hoja de papel mucho más lejos, pero no cumplía con la exigencia de la base de que la hoja no podía ser doblada antes de introducirlo a la máquina. Por lo tanto, el equipo quedó descalificado y perdió. No solamente perdió la competencia, perdió el tiempo invertido, perdió el dinero invertido también en esa máquina y, y perdieron pues, muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, es recomendable siempre revisar las bases de los concursos, revisar fichas, revisar catálogos, tratar de tener la mayor cantidad de reuniones con tu cliente para que quede bien claro para ambos, tanto para el cliente como para que él sepa qué cosa va a obtener al final y tanto para el diseñador para que él sepa qué es lo que tiene que hacer al final. También es importante en esta etapa de la comprensión de la solicitud revisar el estado del arte de la tecnología que voy a utilizar para diseñar mi equipo. Pero ¿qué cosa es el estado del arte? ¿No? Es una revisión histórica de lo que esta tecnología en específico ha pasado a lo largo de los años y cómo llegamos en la actualidad. Por ejemplo, esta rueda comenzó siendo una rueda de piedra muy pesada. Pasaron los años y se descubrió que se podían hacer ruedas de madera y aprovecharon eso para aliviar el peso. Quisieron aliviar mucho más el peso de las ruedas y le dieron esta configuración. Luego descubrieron el caucho, que podían utilizarlo como llanta, e hicieron este tipo de ruedas y finalmente las ruedas actuales que conocemos, ¿no? Con esta rueda ya puedo ir más rápido, de repente resisten más, me permite ahorrar combustible. Ahora, en la actualidad, ustedes saben de que este tipo de llantas existe llantas del tamaño de una casa, ¿no? Para los camiones de la gran minería. Como también existen llantas muy especiales, muy modernas para los rovers que hacen exploraciones en Marte, ¿no? Que ni siquiera necesitan inflarse. Y finalmente, un cronograma, porque nuestro cliente no va a esperarnos a nuestra santa paciencia a que terminemos de realizar el diseño. Bien, ahora he puesto esta suerte de meme reflexión de qué cosa pasaría si es que no entendemos, o si que existe una mala comunicación entre cliente y diseñador, ¿no? Por ejemplo, esto es lo que describe el vendedor, luego lo que describe el ingeniero. Esto es lo que entendió el área de manufactura. Esto es lo que finalmente hizo el área de manufactura. Lo que hicieron los encargados de la instalación del equipo y lo que finalmente quiso el usuario. Entonces se dan cuenta de que hubo una mala comunicación y se hicieron 6 cosas totalmente diferentes. Por eso es muy importante esta etapa y yo creo que es la más importante de toda esta metodología. Bueno, como les dije, aquí les presento una suerte de checklist para que lo puedan incluir en su lista de exigencias. Aquí también ver el aspecto geométrico, ¿no? ¿Cuáles son mis restricciones en largo, ancho, alto? De repente no tengo todo el espacio del mundo, y la máquina va a estar en un cuarto pequeño y más, no más. Aspectos de seguridad, también es muy importante esto. El usuario puede
no puede sufrir accidentes porque ya luego te caen hasta denuncias inclusive, ¿no? Bien, entonces una vez que ya hemos entendido cuáles son las cosas que vamos a hacer o qué cosa es lo que quiere nuestro cliente, pasamos a la segunda etapa que viene a ser la estructura de funciones. Y aquí debemos hacer dos cosas. Primero debemos entender cosa es lo que es como primera etapa, ¿no? Ayudándonos de este esquema de Black Box que ha llevado de tesis, de proyecto de tesis, lo deben haber visto, que aquí ingresa a mi caja una serie de condiciones y dentro de la caja yo todavía no sé qué cosa es lo que pasa. Yo voy a meter aquí y voy a obtener un pay de manzanas. Una vez que ya hemos determinado mi entrada y las salidas, ya tenemos que revisar por dentro de la caja negra qué está pasando para poder continuar con el proceso de diseño. En esta gráfica, que es muy útil, es una metodología muy interesante, que el problema lo divide en pequeños problemas parciales, ¿no? Porque el problema total es muy completo, es muy engorroso tomarlo con las astas, ¿no? Lo más fácil es dividirlo en problemas parciales, estos problemas parciales a su vez en problemas individuales, y a partir de aquí ya es mucho más fácil resolver mis problemas. Ya son más pequeños, entonces si resuelvo estos dos ya tengo resuelto mi problema parcial. Y así con los demás problemas parciales que tenía en la segunda etapa. Una vez que ya tengo mis soluciones parciales, las combino y tengo mi solución total. Entonces, de esta forma, hemos resuelto nuestro problema total y le hemos dado una solución total. Ahora, como ejemplo, con la cual hicimos el ensayo de tracción. No sé si seguirá operativa, pero básicamente es igual como las que podemos encontrar en el mercado, ¿no? Este es otro tipo de banco de pruebas. Es un poco diferente, como ven aquí la gata está a un costado y es mucho más larga. En cambio aquí la gata está sobre encima de esta mesa y tiene un dinamómetro ya incorporado para poder hacer las lecturas. También he encontrado, revisando en internet, un, un banco de pruebas mucho más sofisticado, mucho más grande también. A propósito, he puesto a esta persona que está aquí haciendo una medición para que se den cuenta de la altura que tiene el equipo. Inclusive tiene aquí un módulo mucho más grande que es el que me va a generar la presión y hay muchas mangueras acá. Seguramente acá también tiene una computadora que ayuda a controlar todo esto. Como ven, es mucho más sofisticado. Pero si yo reviso la estructura de funciones de estos tres equipos que son diferentes, se van a dar cuenta de que al final realizan la misma función. Claro que algunos son mucho más caros que otros porque son mucho más sofisticados. Pero en general, en los tres casos hay una energía que ingresa, hay un material o probeta, en este caso, que ingresa a mi caja negra y hay una señal de encendido, una señal de que el equipo ya está listo para ser accionado, una luz, no sé. Entra a mi caja negra, ocurre lo que tenga que ocurrir, no sé qué cosa ocurre dentro de la caja negra, y obtengo energía de formación. Obtengo mi probeta ya deformada, que es lo que quiero, y obtengo otros tipos de señales, que vienen a ser la lectura de la fuerza aplicada, la lectura de la deformación de la probeta. Entonces yo ya tengo
mi entrada y mi salida en los tres casos que viene a ser lo mismo. Y por dentro de la caja negra empiezo a analizar y me doy cuenta que ocurren estos procesos. La energía, en este caso hidráulica, se convierte en una fuerza y la fuerza en movimiento vertical, ¿no es cierto? La cual carga el espécimen, la tracciona y se obtienen lecturas de fuerza y de deformación. O mejor dicho, se realiza la medición, porque es una acción, se realiza la medición de la fuerza aplicada y de la deformación que sufre mi probeta. Es mucho más completo que mi caja negra inicial, ¿no es cierto? Ya puedo ver internamente qué es lo que sucede, mis entradas son las mismas y mis salidas también son las mismas. Otro ejemplo para que quede también mucho más claro, esta cosechadora de papas, que lo utilizan en el mundo agro, miren, puedo cosechar tantas toneladas de papas y directamente al camión. No sé cómo funciona esta cosechadora de papas. Lo único que sé es que entra una energía, entran las papas que están en la tierra y entran señales, ¿no es cierto? Señales eléctricas, electrónicas. Pero finalmente yo obtengo mis papas limpias, ¿no? Papas limpias, papas rechazadas, ya sea porque el tamaño no es el ideal para la calidad que ofrece esta granja, por ejemplo. También tengo residuos, ¿no? Como hojas o algún tipo o la tierra misma que se carga junto con las papas y la tierra, ¿no es cierto? Ya definí la entrada y la salida, ahora tengo que revisar por dentro qué es lo que sucede. Primero cargo las papas que están en la tierra, las recojo. Luego realizo una especie de tamizaje. Hago una separación, en este caso vendría a ser una separación de hojas. Hago una segunda separación ya de, de partículas gruesas. Luego, en el siguiente paso, realizo una clasificación, ya sea por tamaños, por calidades, no sé, lo que me pide el cliente. Tengo papas rechazadas. Y finalmente la colección, que viene a ser este paso final, ¿no? Los recolecto en un camión que luego tiene que irse a una planta de embolsado para que lo embolsen, valga la redundancia, y lo llevan a vender, ¿no? Y finalmente, esto lo he agregado yo, esto que está en rojo lo he agregado yo, porque siempre hay que tomar en cuenta de que toda máquina me genera ruido, me genera calor, me genera vibración, que son tipos de energía. De hecho, es la energía que se transforma, ¿no? En ruido, en calor, en vibración. Son cosas que hay que tomar en cuenta porque nuestro medio ambiente, de hecho, ya está muy, muy dañada por las empresas informales, empresas irresponsables, ¿no? Que sin tomar en cuenta la naturaleza realizan actividades. Bien, entonces ya hasta esta parte que hemos definido nuestras soluciones parciales, ¿no? Son 6 soluciones parciales en este caso. Ahora tenemos que determinar nuestro concepto solución, que viene a ser que para el concepto de solución ya tenemos que ir viendo qué cosa vamos a utilizar para cumplir mi función parcial que lo he determinado en el paso anterior. Y para esto nos vamos a ayudar de una matriz morfológica o también llamada matriz de Zwicky. Esta matriz es una matriz que lo he realizado yo en el curso de la maestría que estoy llevando y se los he traído para compartírselos, donde este equipo, la función que tenía que realizar era desplazar un bloque de acero de 200 kilos hacia una máquina CNC. Ustedes saben lo que es una máquina CNC, ¿no es cierto? Es una máquina que es grande, tiene una compuerta, o sea, estoy limitado ya geométricamente
por la puerta, no puedo hacer una máquina demasiado grande, porque si no, no va a servir. Ya estoy limitado por el peso también, tiene que aguantar 200 kilos de peso, y tiene que ser muy seguro, porque una máquina CNC es muy caro. Si la máquina falla, va a dañar al CNC, y el CNC es muy caro, no baja de $50,000, no sé. Sí, entonces yo definí mis funciones parciales, que la primera es asegurar el bloque, es decir, que el bloque no se me caiga. Luego tengo que trasladar el bloque hacia la entrada de la puerta, tengo que elevar el bloque, o sea, del suelo, elevarlo hasta la altura de la mesa, tengo que alinearlo con respecto al eje X, es decir, hacia el eje donde se encuentra la herramienta, y tengo que ingresar el bloque, es decir, el bloque que se encuentra fuera de la puerta, tengo que hacer que ingrese y se ubique dentro de la mesa de trabajo de la máquina CNC, y finalmente soltar el bloque. Esas son las funciones que mi grupo y yo hemos determinado en ese entonces. Ahora, con la matriz morfológica he buscado opciones para poder cumplir esta función, asegurar el bloque. He colocado aquí una opción podría ser colocar aquí unos topes para que el bloque ya no se pueda mover. Puedo utilizar una faja, puedo utilizar esta plancha que envuelve al bloque, puedo energizarlo electromagnéticamente al bloque, o podría no asegurarlo, ¿no? Porque no era una exigencia, era más bien un deseo. Para la segunda función, trasladar la máquina, puedo usar garruchas, puedo usar rieles, ¿no? Si que se me hubiese ocurrido algo más, lo puedo haber colocado aquí. La elevación en el eje Z, es decir, hacia arriba, puedo hacer una gata hidráulica de esta configuración, ¿no? Que se acciona manualmente. Puedo usar un cilindro neumático, un cilindro hidráulico, puedo usar una suerte de engranaje más cremallera, o puedo usar este dispositivo que tiene unas membranas. Ahorita se me va el nombre, pero lo que hace básicamente es generar una presión negativa con la que ya puedes elevar el bloque, ¿no? Ventosas, se le llama ventosas. Y así, ¿no? Para la función 4, función 5, función 6, tengo mis soluciones, mis alternativas. Ahora, ya tengo mis soluciones, ahora ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que combinarlas. Es decir, hacer una suerte de caminos, ¿no? Escogí usar esto, escoger acá la garrucha, este cilindro neumático, para esta solución también otro cilindro neumático, acá una faja mejor dicho, una mesa con ruedas. No, disculpen, viene a ser este de acá. Otra vez usar un cilindro neumático y finalmente liberar la presión neumática. Y así obtengo mi concepto de solución 1, combinando estas soluciones que he trazado. Para la solución 2, se me ocurrió, hay que asegurarlo con una faja, hay que usar nuevamente las ruedas, porque las reglas son muy complicadas, ¿no? Utilizamos un cilindro neumático para elevarlo, utilizamos un dispositivo, un medidor láser para poder alinearlo en el eje X antes de que ingrese a la máquina. Utilizamos unos rodillos y una cama de rodillos, y finalmente el operador ya lo puede empujar, ¿no? Porque ya tiene rodillo, la fricción baja definitivamente. Y obtuve mi concepto de solución 2. Y así obtuve mi concepto de solución 3, 4 y 5. Como se dan cuenta, con esta matriz podemos obtener una infinidad de soluciones. Ahora acá podemos tener 5 por 2, 10, por 5, 50, por 5, 250, por 4.000, por 5, 5.000 soluciones. Tengo 5.000 combinaciones, mejor dicho, 5.000 conceptos de soluciones. Pero claro, no voy a revisar las 5.000 soluciones, ¿no? Me demoraría demasiado y estaría fuera de mi cronograma. Entonces aquí ya entra a tallar la experiencia del diseñador, y tiene que asegurarse de dos cosas.
Primero, de que la solución sea real. Es decir, yo no puedo poner aquí cualquier cosa, ¿no? Para asegurar el bloque yo no puedo poner, por ejemplo, un cilindro, ¿no? ¿Cómo aseguraría yo el bloque con un cilindro? Trasladar la máquina. Pude poner aquí, eh, no sé, superficie plana. No sería una solución viable porque sería prácticamente arrastrar el bloque en el piso y dañaría muchas cosas, ¿no? Solamente hay que colocar aquí soluciones que sean reales. Y segundo, que la relación entre una solución con respecto a la otra sea posible, ¿no? Por ejemplo, no podría combinar yo este neumático, esta gata hidráulica con, con una inspección visual nada más, ¿no? Por ejemplo. Y así obtengo mis soluciones. Lo preferible es tener unos 5, 6 máximo, ¿no? Tampoco 2, eso sería muy poco. Pero que sea de 5 a 7 está bien. Es un buen número de conceptos, soluciones a desarrollar. Y aquí hay que hacer dibujos a mano, ¿no? Aquí mi compañero lo hizo en Inventor, dijo que era mucho más fácil, pero se recomienda hacerlo a mano alzada para poder colocar los detalles que quiera colocar. Aquí todavía sin ningún cálculo. No he hecho ningún cálculo todavía. Ahora, ¿cuál de mis conceptos de soluciones es la mejor? Hay que evaluarlas. Entonces, de acuerdo a las características que las ya he señalado en el primer paso, por ejemplo, la seguridad, la rapidez, seguridad de contaminación, confiabilidad, le doy una serie de puntajes, ¿no? Del 0 al 3. El 4 no, porque el 4 se considera o se reserva solamente para las soluciones ideales. Y las soluciones ideales no existen. Solamente va del 0 al 3. Sin ningún tipo de ponderación, haciendo una suma directa, le doy un valor a cada solución. Por ejemplo, mi solución 1 tengo un valor de 29, pero para mi solución 3 tengo un valor 30 y para las demás tengo 27. Y por lo tanto mi concepto de solución 3 viene a ser la solución ganadora y es la que voy a utilizar para los siguientes pasos. Como ya les había mencionado, hasta el concepto de solución no he realizado ningún cálculo. Aquí en el proyecto preliminar ya hay que hacer cálculos. Hay que calcular cada elemento, sobre todo los elementos más importantes. En este caso, los cilindros son los elementos más importantes. Hay que calcular qué vástago voy a utilizar de acuerdo a las tablas que me facilita el fabricante. Eh, Luego hay que hacer un cálculo de pandeo porque el vástago se puede pandear, ¿no? Eso ya han visto en resistencia de materiales. Aquí básicamente lo que tienen que hacer es agarrar sus libros de resistencia de materiales, de estática, de elementos de máquinas, de circuitos eléctricos, de termodinámica, fluidos, dependiendo de lo que de la máquina, ¿no? Hay que empezar a escoger los materiales que voy a utilizar. Todavía no materiales definitivos, pero sí es importante ya ir viendo qué voy a usar, acero, aluminio, ¿no? O cobre. Pero todavía no vamos a llegar al detalle de qué tipo de acero, ¿no? Solamente hay que ir tanteando el terreno acá, pero ya sustentado con cálculos y con ya dibujos mucho más detallados. Hay que determinar qué potencias voy a utilizar. Si necesito un motor eléctrico, qué motor voy a utilizar. También esto es muy importante, ¿no? No hay que tenerle miedo al tema eléctrico o al tema de automatización. Si es que ya podemos ir viendo desde acá algunas estrategias de automatización, pues genial, ¿no? Recordemos que ya estamos en el 2021
todas las máquinas van a tender a tener cierto grado de automatización y es importante que lo repasen. Y bueno, aquí siempre hay que tener en claro de que hay que tratar de que nuestros dibujos sean lo más claros, simples y sobre todo que sean seguros. Tanto nuestros dibujos como nuestros cálculos. Siempre sucede de que uno va haciendo cálculos y va seleccionando cosas y tiene dos, tres opciones. Entonces, de acuerdo a la disposición de los elementos que voy a, que voy a utilizar en mi diseño, en mi máquina, voy viendo varias opciones, ¿no? Por ejemplo, de mi concepto de solución se desprende este proyecto preliminar 1, proyecto preliminar 2, proyecto preliminar 3. Los tres cumplen mis funciones parciales, los tres cumplen el concepto de solución. Si no son detalles, por ejemplo, en este proyecto preliminar, aquí espero que se pueda ver bien, estoy señalando una manija que, que se coloca para poder desplazar esta mesa en el eje X, aquí ven en el eje X, antes de que ingrese a la máquina CNC. En este caso, en este proyecto preliminar, la manija no está aquí adelante, está aquí al lado, ¿no? Como ven, son detalles. Otro ejemplo, aquí estoy usando dos filas de rodillos, aquí también, pero en el proyecto preliminar 2 estoy usando una única cama de rodillos, que inclusive está empotrado sobre unas rieles. Aquí mi mesa que sobresale está estático y está anclado por abajo. Aquí en el proyecto preliminar 1 tengo aquí una suerte de una pequeña columnitas con unos cables, porque nosotros en un primer momento pensábamos de que la mesa se podía deflectar y de repente eso podía sernos un problema más adelante, ¿no? Entonces por eso para asegurarnos le pusimos estos cables. Pero aquí ya no, porque vimos que ya usamos un perfil que es es mucho más robusto un perfil a una plancha como esta, ¿no? Entonces así, son detalles que tenemos que ir viendo y por lo tanto hay que escoger uno. Al final tenemos que quedarnos con uno de estos proyectos. Y la manera correcta es evaluándolas, colocándoles un número, colocándoles un valor y a los criterios asignándoles una ponderación. Por ejemplo, para nosotros, en el aspecto técnico, la seguridad le pusimos ponderación 2 porque es algo muy importante para nosotros. No solamente para la persona, sino también para la máquina. Como les dije, una CNC es una máquina muy cara. Si mi máquina falla, entonces voy a estar sancionado por mi cliente, ¿no? La facilidad de manejo le dimos una ponderación 1, a la confiabilidad le dimos una ponderación 2 y así. Luego, cada solución también le dimos un puntaje nuevamente del 0 al 3. El 4 solamente se reserva para la solución ideal, como les había dicho, que viene a ser la solución perfecta. Pero esta solución, como ya le dije, no existe, es ideal, ¿no? Es una comparación, es un valor que me va a servir de comparación. Porque al final yo obtengo el puntaje que va a necesitar mi solución 1, por ejemplo 32, y lo divido entre 52, tengo 0.62. Mi solución 2 obtengo un puntaje de 28 y voy a obtener un valor de 0.54 si lo divido con respecto a los 52, que es el de la solución ideal. Entonces, para los valores, para la evaluación técnica del proyecto, tengo estos valores. Por otro lado, hay que hacer también una evaluación económica. Por ejemplo, algunos criterios que hemos tomado en cuenta es el número de piezas, la facilidad de adquisición de materiales, número de operarios. Es siempre mucho mejor que mi máquina lo maneje un operario a que tenga que manejarlo dos personas, ¿no? Porque eso conlleva un aumento en los costos de planilla.
inclusive también conlleva a un aumento en el riesgo de la seguridad, de manera indirecta, ¿no? Y nuevamente, ¿no? Le damos ponderaciones, 1, 2, puede ser 3 también, pero en nuestro caso decidimos darle una ponderación 1 o 2, pero también pueden darle una ponderación 3, algo que la norma no restringe. Le damos una puntuación a cada solución que hemos determinado en la transparencia anterior, como ya hemos visto, y obtenemos ciertos valores, 0.55, 0.55 y 0.68. Ahora, ¿cuál escogemos? Aquí en este diagrama, que lo sugiere la norma 2225 de la BDI, dibujamos en la horizontal los valores del valor técnico y en el eje vertical los valores de la evaluación económica, ¿no? Y los ubicamos en este pequeño plano. Entonces la solución 3 está aquí, ¿no es cierto? Por lo tanto, viene a ser la mejor solución tanto en el aspecto técnico y como en el aspecto económico. Es más, es preferible que nuestra solución ganadora esté lo más pegado a esta línea diagonal en lo posible, ¿no? Porque eso refleja un balance entre el aspecto técnico como en el aspecto económico. Ahora, antes de pasar al siguiente paso del proyecto preliminar, también es importante tomar en cuenta de que, de acuerdo a la norma y de acuerdo a los puntajes que yo voy obteniendo, se califican de esta forma, ¿no? Si yo obtengo 0.8 para arriba, es una muy buena solución. De hecho, es la máxima, ¿no? No puedo obtener más de 0.8. Si yo obtengo 0.7 o por ahí, la solución es buena, se califica como una buena solución. Pero si mi solución es de 0.6 a menos, mi solución es deficiente. Por lo tanto, no se recomienda continuar con esta solución. Eso es lo que pasa con la solución número 2. Esta solución de plano ya lo tengo que descartar, ¿no? Y la solución 1, pues se salva con las justas. Pero mi solución 3 viene a ser la ideal. Ahora, ya tenemos nuestro proyecto preliminar en la que hemos realizado cálculos, los primeros cálculos, ¿no? De los componentes más importantes, sobre todo. En nuestro caso eran los cilindros, eran los perfiles, eran las dimensiones geométricas porque estábamos restringidos por el espacio de la puerta del CNC. Por ahí uno que otro detalle más, pero en este caso ya tenemos que realizar cálculos más al dedillo. Por ejemplo, ya hay que ir viendo qué pernos voy a utilizar. Aquí ya se va a definir qué materiales, qué tolerancias voy a aplicar. Recuerden que la tolerancia tiene un costo también, así que no hay que ser tampoco muy exquisitos en ese tema, ¿no? Si necesita que la tolerancia sea lo más ajustado posible, entonces bienvenido sea eh, mientras sea justificado. Hay que ir también viendo qué procesos de manufactura voy a utilizar en el proceso de fabricación. Voy a usar un torno, voy a usar un taladro. ¿Qué tipo de taladro? ¿Es suficiente con un taladro manual o un taladro vertical? ¿No? Hay que elaborar un plano de ensamble y, por supuesto, lo más importante, la lista de piezas. Para esto hay que también tomar en cuenta algunas restricciones técnicas y otras restricciones más que ahora vamos a ver, económicas, medioambientales. Por ejemplo, en la restricción técnica ya hay que verificar de que cada elemento que estamos colocando en nuestra lista de piezas cumpla una función y que la suma de sus funciones me lleve a la función total. En este caso, transportar el bloque del piso y colocarlo encima del bloque CNC de manera segura. Ya hay que determinar las tolerancias, como lo he mencionado antes. Hay que evaluar la seguridad, tanto para el operador como para el equipo, para el medio ambiente. Hay que tomar en cuenta también
en qué medio ambiente voy a estar trabajando. El taller se encuentra en una zona donde hay demasiado polvo, demasiada arena. Mi máquina va a trabajar en un lugar donde donde hay agua salada, donde hay humedad, hay nieve, ¿no? La nieve que me puede generar cargas verticales, va a haber viento. Hay que revisar qué tipo de aceites o grasas van a utilizar las uniones, las bocinas, qué rodamientos voy a utilizar también. Hay que verificar los pesos y los volúmenes, siempre tratando de tener en cuenta de que la tendencia es que sea a un menor peso y un menor volumen siempre, ¿no? En esta imagen les he puesto, lo he sacado de una revista que ayuda a entender por qué tenemos que tomar en cuenta estas retenciones. Por ejemplo, si yo voy a colocar un perfil en un ambiente donde llueve demasiado, donde se acumula mucha suciedad, no puedo poner mi perfil en esta posición, porque aquí ya estaría haciendo la cama para que pueda acumularse agua, pueda acumularse residuos que terminen corroyendo mi estructura. También si tengo un perfil en B no lo puedo colocar así, se va a acumular desperdicio. O en todo caso, si lo tengo que poner así, preferiblemente colocarlo un poco inclinado y con una fuga al final para que pueda escurrir el agua, ¿no? Tampoco así, miren cómo se acumula aquí toda la suciedad. Lo que recomienda es colocarlo de esta forma, ¿no? En una U invertida, esta forma así, o como una B invertida. ¿No? Con cosas tan simples como esta, se dan cuenta de los problemas que se pueden ahorrar. ¿No? Entonces, por eso hay que tomar en cuenta todas estas restricciones. Ahora, otras restricciones económicas, hay que ver nuestro presupuesto. La fabricación, cuánto va a costar, el montaje, las pruebas, qué material voy a utilizar, si bien es cierto que tiene que cumplir las exigencias, porque de repente es una estructura vital que si falla se cae todo mi diseño y puedo ocasionar accidentes, pero también hay que tomar en cuenta de lo económico, ¿no? Siempre hay que buscar esa optimización técnico-económico. Hay que usar piezas normalizadas en lo posible siempre, porque no podemos depender de otra persona para nuestra máquina. Por ejemplo, si yo decido fabricar una bocina con medidas muy especiales, medidas no normalizadas, el día que falle esa bocina, van a tener un problema muy grave, ¿no? La máquina va a parar y por lo tanto la producción va a parar y trae a cola muchos otros problemas más. Todo por no utilizar una pieza normalizada. Lo puedo conseguir en cualquier ferretería, en cualquier tienda, o lo puedo tener en el almacén estoqueado para ese tipo de emergencias, ¿no? Hay que tomar en cuenta restricciones medioambientales. Por ejemplo, el lugar donde vivimos, si tu máquina va a trabajar cerca a un lugar donde hay casas y los vecinos se quejan del ruido, te traen problemas porque contaminas el aire, porque tu máquina genera demasiado humo, las vibraciones también pueden dañar estructuras que están cerca, cerca a la máquina. Hay que optar siempre por reciclar, por recircular los materiales. También hay que tomar en cuenta la ergonomía del operador. El operador tiene que tener facilidad de manejo y tiene que tener una libertad de reacción. Es decir, si pasa algo, tengo que tener libertad de poder agarrar la dirección, por ejemplo, de un auto, ¿no? La caja de cambios está justo al lado derecho del conductor porque está cerca, su brazo está justo a la derecha, entonces es fácil manipular manipular este accionamiento. Y finalmente, hay que tomar en cuenta también las restricciones de seguridad vial y de salud. Hay que procurar que nuestra máquina tenga protección contra explosiones, claro que se amerita, ¿no? Amortiguamiento contra choques, seguridad de fragmentación. ¿Qué pasaría
Si, por ejemplo, una faja que acciona un motor se rompe, esta faja puede salir volando y dañar a una persona. Entonces hay que poner una guarda ahí para que la faja no salga volando y pueda quitarle un ojo al operador que está cerca o a alguien que está pasando ahí de casualidad, ¿no? Hay que ponerle protección contra descargas eléctricas, no solo para proteger a la persona que está manipulando el equipo, sino también para proteger los circuitos internos de la máquina. Y al finalizar este proyecto definitivo, tengo que tener un plano de ensamble donde pueda ver las 3 vistas del equipo y se ameritan los detalles, ¿no es cierto? Un acercamiento aquí, por ejemplo, en el punto J, acá en una vista acá, y donde vea un eje, procurar hacer una vista de corte para ver cómo es que está montado el equipo. Por supuesto, también tiene que tener aquí su lista de piezas, donde por lo menos hay que colocar la cantidad de piezas que se van a utilizar, la descripción de la pieza, que, ojo, tiene que ser una descripción clara, entendible. Si es un eje, hay que llamarlo eje, no le vamos a llamar plancha a un eje, ¿no? Si es un tornillo, hay que llamarlo tornillo. No podemos llamarlo arandela, ¿no? Y va acompañado siempre de sus características generales. Si es un perno, el diámetro, la longitud. Si es un cilindro, el diámetro del vástago o el código del vástago por el cual nos vende el proveedor. Si es que hay una norma que rige ese elemento, hay que ponerla también. El material también hay que colocarlo, ¿sí? Esto es importante porque esto al final va a ir al área de logística y el área de logística va a ir a comprar tus elementos y van a haber muchos problemas si es que no está lo suficientemente claro. Entonces, hasta acá ya tenemos nuestro proyecto definitivo, ya sabemos cómo va a funcionar, todas las piezas cumplen una función que en su conjunto va a cumplir la función que yo quiero al final. Tengo mis cálculos que me respaldan de que esto va a funcionar, ya seleccioné materiales, seleccioné dimensiones, todo está casi listo. Y finalmente, el último paso es la elaboración de detalles, donde aquí tenemos que terminar nuestro informe técnico. Hay que, en el paso anterior hemos realizado cálculos de los componentes más importantes, de los componentes que van a realizar una función. Aquí ya tenemos que hacer cálculos de los elementos que no le hemos dado su importancia de vida porque eran elementos que son muy pequeños, que su función no va muy directamente con la función principal, ¿no? Y hay algunas recomendaciones para generar el informe técnico. Eh, por ejemplo, hay que por lo menos realizar un DCL, un diagrama de esfuerzos cortantes o un diagrama de esfuerzos flectores, si es que lo amerita, ¿no? Para ver cuáles son los esfuerzos que se le están aplicando a este elemento. Y así seleccionar correctamente qué materiales y si necesita hacerse algún cambio, realizarlo, ¿no? En este informe técnico hay que incluir planos, circuitos hidráulicos, neumáticos, diagramas eléctricos, diagramas de automatización, y siempre hay que tomar en cuenta los factores de seguridad. Tampoco tienen que ser muy elevados porque eso va a encarecer nuestra máquina, pero tampoco puede bajar del umbral de lo que es seguro, ¿no? Y finalmente, la elaboración de los planos de detalle. Es decir, en el plano anterior hemos visto nuestro plano de ensamble completo, con las vistas, con los detalles que son necesarios, pero ya aquí en este paso hay que hacer los planos de cada pieza, de cada eje, de cada estructura soldada, de de cada garrucha, por ejemplo, de cada elemento, una asa, si es que hay una pantalla eléctrica hay que colocarle también, de hecho vienen planos de pantallas eléctricas también,
incluyendo obviamente las tolerancias, si es que necesita de un tratamiento térmico, por ejemplo, un engranaje, necesita tratamientos térmicos de acuerdo a la función que va a cumplir, qué material es ya definitivo, porque ya es el último paso, y tomar en cuenta las nomenclaturas correspondientes a los planos hidráulicos o neumáticos, ¿no? No podemos mezclar nomenclaturas porque eso va a hacer que se confundan las personas que van a realizar la fabricación de nuestro diseño. Y bien, terminando ya, les presento la bibliografía que he utilizado. Más he utilizado las separatas del curso de maestría, por eso lo cito aquí, y también un libro que se llama Engineering Design de Paul Weitz. Es un libro muy completo, de la que básicamente he extraído las imágenes que hemos visto en toda esta publicación. Y lo demás, la demás bibliografía lo he puesto como una especie de información complementaria. Sería bueno que lo busquen y que lo puedan descargar si es que están interesados en esta rama de la ingeniería mecánica. Muchas gracias por su atención a todos. De todos queremos agradecer la asistencia de los participantes. Esperamos que haya sido de su agrado. También queremos agradecer al ponente, ingeniero Alexander Sea, por su implicación y exposición de ideas en este webinar, las cuales estamos seguras que han sido de gran ayuda. A nosotros nos gustaría saber si a ustedes les es grato realizar un taller sobre este tema, ya que hay aún mucho por aprender y este tema es bastante interesante y bastante útil en la carrera. Se les pasará un formulario mediante el chat para poder encuestar sus opiniones. Entonces, ahora sí, iniciaremos con la ronda de las preguntas. Sí, si tienen alguna pregunta. Veo ahí una pregunta en el chat que me dicen el proyecto preliminar, ¿qué nombre tiene? No le entiendo bien en esa pregunta. O de repente, ya como continué con la presentación, ya la respondí, porque ya hemos visto el proyecto definitivo y la elaboración de detalles. Porque veo que me pregunta sobre los detalles, costos, montajes y ciertas cosas, ¿no? Ah, pregunta si son tanteados también. Bueno, hasta cierto punto sí, porque recuerden que es una máquina nueva, ¿no? También depende mucho de la experiencia del diseñador, pero tampoco puedo tantear por tantear, ¿no? Si yo decido colocar estos componentes con cierta configuración, tiene que haber una razón detrás, ¿no? Porque funciona, no es porque se me antojó y ya. Y claro que hay que respetar ciertas normas, hay que respetar, si es que hay alguna norma técnica que lo respalda, hay que usarlo, hay que usarlo. También sería bueno, esto por supuesto es un proceso muy completo, si se dan cuenta, eh, involucra muchas áreas. Entonces, es bueno de que se puedan consultar con un especialista del tema, ¿no? Si es que yo le voy a colocar un circuito eléctrico, sería bueno que yo le consulte a un colega especialista en temas eléctricos y que me pueda ayudar a dar una mejor solución. Si no soy muy fino con el tema de las manufacturas, de la producción, qué cosa utilizar para fabricar esta pieza, o de repente la pieza, yo sin querer o sin saber, ¿no? Esta pieza no se puede fabricar o es imposible fabricarla. Entonces, es bueno que con un colega suyo les pueda asesorar, les pueda hacer una revisión y darle su opinión. Yo espero que con eso ya haya resuelto su pregunta de Andy Montes.
Aquí Eduardo Vargas me pregunta qué programa de diseño y simulación KaiCam utilicé. Bueno, en este caso utilicé Inventor, pero puede ser el que ustedes encuentren. Yo personalmente utilizo más SolidWorks, pero en este caso, como era un trabajo grupal y la mayoría tenía Inventor, usamos Inventor, ¿no? Pero puede usar cualquier tipo de simulación, con tal que les sea fácil generar planos, generar medidas, eh, es suficiente, ¿no? Ahora, simulaciones, si te refieres a simulaciones de tipo elementos finitos, eso ya va al final, ¿no? Al final del proceso. No puedes no puedes aplicarle elementos finitos al inicio de tu diseño. De hecho, pasar tu diseño a un programa de elementos finitos es básicamente para comprobar que tus cálculos o que tus presunciones son las correctas, ¿no? Es una herramienta más que hay que utilizar, pero no hay que confiarnos mucho de los elementos finitos porque de los elementos finitos depende mucho del ingreso. Si yo ingreso un dato mal colocado, entonces me va a dar un resultado erróneo. Bueno, con eso creo que ya he respondido a Vargas. Ahora, Brian, ¿cómo empezar a estudiar diseño mecánico, software y imagino qué bibliografía? Em, con respecto a la bibliografía, es un poquito difícil conseguir, siendo sinceros. Como ustedes han visto en mi bibliografía, salvo mis separatas, todo lo demás está o en inglés o está en alemán, porque este tipo de temas no se, o mejor dicho, esta metodología no se desarrolla mucho. Pero lo que sí será bueno es que revisen tesis. Yo he visto que hay tesis de Costa Rica y de Colombia, que a sus diseños lo han realizado mediante esta metodología, la 22-21. ¿Qué software utilizar? Pues ya les dije, ¿no? SolidWorks o Inventor, que son los más comerciales aquí en Perú. Si se dan otros países, hay otros que son más conocidos allá. Por ejemplo, Siemens tiene también su software de diseño, pero lo utiliza más en Europa. ¿Y qué estudiar? Diseño mecánico. Bueno, las ramas más importantes, creo yo, pero también sería 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 mal recomendar que no, o sea, de hecho tienen aquí que estudiar de todo, ¿no? Desde resistencia de materiales, termodinámica, estructuras metálicas, elementos finitos. Hay cursos de elementos finitos también que es bueno llevarlos. Eh, si tu máquina requiere de cierto grado de automatización, hay que estudiar, hay que agarrar tus libros de control y automatización. De hecho, este proceso de diseño es muy completo que necesitas consultar también con otros especialistas, no te puedes lanzar solo. Sería un error y estaría mal, ¿no? Creer que solo uno puede resolverlo todo en esta vida. Andy me responde, me dice, o sea, la tabla que enseña parece un resumen, por eso los datos del montaje. Se incluyen. Bueno, vamos a hablar de diapositivas. O de repente le pueden dar el micro a Andy para que pueda explicarse mejor.
Creo que te refieres a, a esta parte, Andy. El compañero Andy dice que sí. Uy, a ver. Claro, es que aquí en el proyecto preliminar, como les había comentado, después de que nosotros ya establecimos nuestro concepto de solución, a este concepto de solución hay que darle vueltas, ¿no? Hay que buscar diferentes configuraciones. Cuando hagamos cálculos nos vamos a dar cuenta de que existen varias formas de hacer una misma solución, y por eso es que me aparecen estos tres proyectos preliminares. Eh, y de acuerdo a una evaluación técnico-económico y dándole una ponderación a los criterios que son más importantes que otros, obtengo ciertos valores. Pero sigo sin entender esto del nombre formal, porque así se llama, proyecto preliminar. O de repente en la imagen inicial en inglés, preliminary layouts, ¿no? Bueno, a ver, pasamos con Leonardo Murrugarra. ¿Qué es indispensable tener en una laptop y puedo usar software de diseño? Mm, bueno, recuerden que antes de las laptops se diseñaban máquinas, ¿ah? Así que, de hecho, es ventajoso tener una laptop con buena potencia para poder realizar tus dibujos en planos y que pueda correr los programas de elementos finitos que son pesados. Los de ANSYS son muy pesados, son muy lentos. En mi laptop inclusive se pone un poco lento cuando abro el ANSYS. Eh, softwares, hay softwares de cálculo inclusive. Yo usaba, pero después de salir de esta empresa nunca pude conseguir lo que se llamaba Keysoft, que me calculaba ejes, me calculaba engranajes, otros tipos de software. Hay software para hacer planos, ¿ah? Planos hidráulicos de Festo que se llaman FluidSim. De hecho, esos softwares de planos solohidráulicos y neumáticos podrían pedirlos en el Instituto ITAE. Yo me acuerdo que un compañero que era el secretario general de ese instituto me los pasó por un USB. Son bastante ligeros y tienen los componentes las nomenclaturas hidráulicas bastante bien surtidas, ¿ah? Así que para este proyecto, en mi curso pude utilizarlos y no es muy difícil utilizarlo, siempre y cuando tengan muy bien claro qué significa cada nomenclatura y que hayan llevado el curso de circuitos hidráulicos para que sepan cómo funciona. Lo pueden hacer. Y es más, tiene una función de simulación para que te des cuenta si tu plano hidráulico funciona o no funciona. ¿Algún consejo de cómo entrar al ámbito laboral de diseño y hacer una metamecánica? ¿Cómo fue entrar a un trabajo en diseño y dónde utilizan software como proyecto, presupuesto, etc.? Claro, el tema de los softwares, o sea, no digo que no sean importantes, pero no piensen que por usar tal software o tal software, su diseño va a ser mejor.
como les digo, antes de que existiesen las computadoras o las laptops, la gente diseñaba a mano y, y lo hacía muy bien. El primer carro que hizo Henry Ford, este, no utilizó ninguna computadora, que sepa, ni tampoco existían calculadoras. Claro que si puedes usar un software como Project que te facilite el tema de hacer tu, tu cronograma y lo sabes usar bien, genial, ¿no? Yo la verdad es que no he usado Project mucho, muy poco, yo prefiero usar Excel y con las propias celdas ponerles colores para darme cuenta en qué parte del proyecto voy. S10 nunca lo he utilizado, no sabría decirte al respecto, pero sí sé que es un software que responde bastante bien al tema de presupuestos. ¿Y cómo entrar al mundo metalmecánico? Pues la verdad es que yo entré a mi primera empresa metalmecánica antes de salir de la universidad, porque justo una empresa necesitaba practicantes y postulé y bueno, ingresé, ¿no? Pero ustedes si se dan cuenta, con esta herramienta ya no necesariamente tienen que depender de una empresa. Ustedes pueden ya fabricar sus propios diseños y venderlos, ¿ah? Así que no soy muy buen asesor laboral, así que no sabría cómo responder esto. Claro que sí, que tienes capacitaciones con respecto al mundo metalmecánico, tendrías más chances de ingresar, ¿no? Y la entrevista laboral también es mucho más importante que el currículum, inclusive, ¿ah? Dependiendo de la actitud que uno tenga al momento de su entrevista, te seleccionan o no. Ingeniero de energía puede también como diseñador, claro, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Hay máquinas térmicas que un ingeniero de energía entiende mucho mejor que un ingeniero mecánico. De hecho, un ingeniero mecánico está limitado porque no explora mucho la rama de electricidad o de automatización, que es el flanco débil, creo que de cualquier ingeniero mecánico, ¿no? Pero no hay que tenerle miedo a esas especialidades, ¿ah? Este, yo creo que no hay curso que sea incomprensible para nosotros. Solo hay que ponerle un poco de esfuerzo y dedicarle cierto tiempo, ¿no? Y sobre todo que te guste. Un ingeniero en energía, de hecho, también ve procesos, me parece que ve también procesos en plantas, así que creo que le ha sido fácil entender cómo es esto de soluciones parciales, ¿no? De entender cómo es esto de acá, de la estructura de funciones, ¿no? Porque en una empresa que tiene varias máquinas, cada máquina cumple una función, pero en este caso va por máquina, ¿no? La máquina también cumple funciones internamente. Bien, esas son todas las preguntas, me parece. Bien, veo ahí que Wii ha compartido un link. Yo los invito que puedan entrar a ese link y se puedan registrar, porque lo que ustedes han visto aquí es la superficie de todo este método. Bien, este es mi libro y es un libro muy grueso. Solamente uno de ellos, ¿ah? Y de hecho este curso yo lo llevé un semestre acompañado de un proyecto que hemos desarrollado a lo largo de todo el semestre con asesorías cada semana. Aquí solamente les he mostrado algo superficial porque quiero que se lleven ustedes la idea de que existe una metodología del diseño, de que las máquinas no se fabrican por fabricar en el orden que yo quiera, sino que existe una metodología que me va a ayudar a eliminar algunas ideas preimpuestas, ¿no? Y tener un mejor ambiente para explorar otro tipo de tecnologías que al final me van a ayudar a cumplir mi función principal,
mi función general. Por ejemplo, aquí son dos cosechadoras de papas que utilizan diferentes tipos de tecnologías. Aquí, esta cosechadora, el vehículo ya está incorporado a la cosechadora. En cambio, acá necesita ser jalado por un tractor. Sin embargo, los dos cumplen la misma función. Ambos son cosechadoras de papas. Pero ¿qué se diferencia? Que en mis soluciones parciales yo le he dado otras soluciones aquí en mi concepto de solución, ¿no? Me fui por otra ruta. Y recuerden siempre de que esta metodología es retroactiva, que yo puedo regresar al punto anterior o al anterior y revisar qué ha pasado y seguir adelante, ¿no? O inclusive encontrar una mejora. Entonces, como les estaba diciendo, yo los invito a que se puedan a registrar en este formulario, porque lo que quiero hacer es sacar equipos para participar en el HPBC. Aquí en esta diapositiva hay un vehículo HPBC, que lo puse a propósito porque quería hablar de ese tema también. Una vez al año hace una competencia que se llama HPBC, Human Powered Vehicle Challenge, que básicamente es diseñar un equipo como este de aquí, y si ustedes googlean HPBC van a ver otros tipos de vehículos que tienen la misma característica en común, que son accionadas por energía humana y que me permiten desplazarme por un circuito. ¿Ya? Entonces, yo quisiera, si es que lo que les ha interesado este tema y quieren desarrollarlo mucho más, porque en el taller se va a profundizar mucho más los pasos que hemos descrito en esta metodología, los invito a que se registren y espero formar 2 o 3 grupos para poder participar el próximo año en el HPS, que, bueno, todavía no hay muchos detalles al respecto de en qué país va a ser, pero sería el primer equipo HPS de la UNAC que participaría en una competencia que es internacional. Este HPS es a nivel Latinoamérica. El año pasado se hizo en la Católica y hubieron países de Ecuador, Colombia y México, y Bolivia también, si no me equivoco. Perú faltó, no hubo equipo de Perú. Y seríamos nosotros el primer equipo de la UNAC que participa en este concurso. Así que si les emociona mucho este tema, regístrense y ya en estos días quedamos para poder iniciar con estos talleres para desarrollar y sacar por lo menos 2 o 3 equipos, que creo que es lo razonable, ¿no? Sí, como el ingeniero ya lo dijo, nos gustaría saber si a ustedes les es grato realizar un taller sobre este tema, ya que aún hay mucho tiempo para aprender y este tema es bastante interesante y bastante útil en la carrera. Así que los invitamos a que puedan llenar ese formulario y nos puedan comentar. Bueno, sin más, darle gracias al ingeniero por impartirnos sus conocimientos y a ustedes por haber asistido. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, los que asistieron, y gracias también a UIE por invitarme a dar esta charla de este tema que yo creo que debería estar inclusive en la currícula. Pero bueno, ese es un debate que es para otro lado. Entonces, muchas gracias y no se olviden, por favor, registrarse en el formulario si les gustó el tema y quieren profundizar, y de YAPA participar el próximo año en un HPS internacional.